Buenos días muchachos, vamos a hablar de la hidrografía del continente americano. Cuando nosotros hablamos de hidrografía muchachos estamos hablando de agua, lo que tiene que ver con los ríos, con los mares, con los océanos, con los lagos, las lagunas. Entonces, cuando hablamos de una estrella fluvial, estamos hablando de un lugar donde se encuentran varios ríos, se cruzan varios ríos, donde nacen también varios ríos, ¿cierto? Que se llama una olla hidrográfica. Y cuando hablamos de una vertiente hidrográfica es a donde van a morir los ríos. Por ejemplo, el río Magdalena muere en el Caribe, en el Atlántico, entonces pertenece a la región del Caribe en Colombia, ¿no? Como ustedes lo vieron el año pasado, que vieron las vertientes hidrográficas, vieron las estrellas fluviales, entonces así lo vamos a hacer con el continente americano. En el continente americano, aquí tenemos el continente americano, vemos tres grandes vertientes hidrográficas, o sea, tres lugares a donde van a llegar los ríos. Esta primera, que van a llegar los ríos allá, se va a llamar la vertiente del Océano Glacial Ártico. Esta segunda, que van a llegar todos los ríos de América acá, se va a llamar la vertiente del Océano Atlántico. Y todos los ríos que van a llegar acá se van a llamar la vertiente del río, de la vertiente del Océano Pacífico. Entonces, lo necesito muy concentrados. Este es el relieve, la cordillera siempre va al occidente de América. Entonces, eso hace que los ríos que nacen en estas montañas sean muy caudalosos y muy rápidos. Y por ejemplo aquí en Colombia son muy caudalosos y muy rápidos, entonces aquí en la parte del Océano Pacífico colombiano es la parte más húmeda del mundo porque los ríos están muy pegados en la montaña, la cordillera occidental está muy pegado a la costa y entonces el ciclo del agua se da muy rápido. Esa es una característica que tiene nuestro país y el continente americano. Miren toda la cordillera de los Andes, miren, va toda por el occidente. Entonces los ríos nacen acá y mueren inmediatamente en el océano, entonces el ciclo del agua es muy rápido. Aquí en la cordillera Sierra Madre Oriental también los ríos son rápidos y aquí en las montañas rocosas también los ríos son muy rápidos. Entonces, retomando, vertientes hidrográficas, lugar a donde van a terminar los ríos. La del Ártico. En la del occidente, la vertiente del océano Ártico, permanecen congelados la mitad del año. Por ejemplo, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, esta parte están congelados, todo lo que es agua está congelado. Entonces hay medio año que está congelado y prácticamente los ríos no cumplen ninguna función aparte de la deportiva y recreativa. Esa es una característica que tiene esa región. Y entonces ahí se encuentran los grandes lagos, miren la región de los grandes lagos. Esta es la región de los grandes lagos que separa a Estados Unidos de Canadá. Y allí se encuentran grandes ríos como el Mackenzie, como el Nelson, ¿cierto? Como el Churchill, ¿sí? Nombres de grandes presidentes de Inglaterra y de Estados Unidos. Bueno, entonces esta región tiene esa característica. Y ahí vamos a hablar ya más adelante, vamos a hablar ahorita de los lagos. Entonces voy a agrandar un poquito aquí el mapa para que ustedes puedan ver, miren la región de los grandes lagos de la cual vamos a hablar. Y esta es la región del Ártico. Ahora, vamos a hablar de la otra región, de la región del Atlántico, que es esta, Océano Atlántico. Entonces esta es la vertiente del Atlántico y esa vertiente tiene los ríos más extensos y más caudalosos. Todos los ríos que van a morir allá son extensos y caudalosos, entre ellos el río más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas. Ahora, allí vamos a encontrar nosotros ríos como el Hudson, el San Lorenzo, el Mississippi, que es el río más largo de Estados Unidos y de América, después del Amazonas, el río Bravo, el río Grande, el río San Juan, pero de Nicaragua, no el San Juan de Colombia, sino el de Nicaragua, el río Magdalena en Colombia, el río Catatumbo en Colombia. Todos esos ríos van a morir aquí en el Océano Atlántico, o sea que van a pertenecer los del Catatumbo también, de la región del Catatumbo que ustedes vieron, la región del Orinoco también van a terminar ahí todos esos ríos, del río de la Plata, lo que llamamos Uruguay y Argentina, de lo que se llama el río Paraná, ¿cierto?
van a terminar todas sus aguas acá. Y el más importante de todos y el más caudaloso del mundo, el río Amazonas. Entonces esa es la vertiente del río Atlántico y se llama vertiente del río Atlántico porque los ríos mueren allá. ¿Está claro? Ahora vamos a hablar de la vertiente del Pacífico, o sea, todos los ríos que mueren en el Pacífico. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el río Yocón, el río Columbia, está el río Sacramento, está el río Mira, sí, que son ríos muy importantes, el río San Juan de Colombia, no el San Juan de Nicaragua, el río Patía de Colombia, el río Esmeraldas. ¿Sí? Entonces, esa va a ser lo que se llaman las vertientes hidrográficas del continente americano. ¿Está claro, muchachos? Ahora, cuando nosotros hablamos del relieve, hablamos de las cordilleras, ¿cierto? Estas son las cordilleras de América, miren. Hablamos de las montañas rocosas, de la Sierra Madre, voy a ponerlas de una por una, miren, las montañas rocosas, las montañas costeras, el escudo canadiense, los Apalaches que dan acá, la Sierra Madre Oriental en Centroamérica, la cordillera de los Andes que se divide aquí en Colombia en occidental, central y oriental, lo que se llama el macizo brasileño, el macizo venezolano, el Mato Grosso. Eso es el relieve de las cordilleras y de ahí se van a desprender los ríos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de las estrellas fluviales, a los lugares donde van a descansar la mayoría de los ríos. Por ejemplo, el río Amazonas. En el río Amazonas van a morir todos esos ríos como el Putumayo, el Paraná, que vienen de Colombia. Entonces Colombia es un gran surtidor de agua del río Amazonas y ese va a morir allá en el Océano Atlántico. ¿Listos? La otra gran estrella fluvial que nosotros conocemos, el río de la Plata, entre lo que llamamos nosotros Uruguay y Argentina, por eso lo llaman el clásico el río de la Plata cuando juegan Argentina y Uruguay. Entonces es gran olla otra gran cuenca hidrográfica, pues, o estrella fluvial. Allí van a desembocar muchas aguas de muchos otros ríos. En el Mississippi, Estados Unidos, es el río más largo de América del Norte y el segundo más largo de América después del Amazonas. Y allí van a morir muchos ríos. En el Mackenzie, que es la otra gran estrella hidrográfica. Aquí en Venezuela y Colombia, el Orinoco. Ahí van a morir muchos ríos, muchos ríos. En Canadá, en el San Lorenzo, van a morir también muchos ríos, van a botar sus aguas allá. En Brasil también está el San Francisco, en el San Francisco van a desembocar muchos ríos y en Estados Unidos el Colorado. Entonces, esas son las estrellas hidrográficas más importantes que nosotros vamos a encontrar en América, ¿cierto? Pero también de la hidrografía hacen parte los lagos. Entonces voy a agrandar aquí Norteamérica y les voy a hablar a ustedes de la región de los Grandes Lagos. Esta es la masa de agua dulce más grande del mundo, o sea, no es salada sino dulce, y está compuesta por el lago Superior, está compuesta por el lago de Ontario, está por el del Michigan y el de Erie, y son los grandes lagos, se llama la región de los Grandes Lagos, es la masa de agua dulce más grande del mundo, y de ahí sale el agua para producir energía, y de el Erie y el Ontario se van a desprender las cataratas del Niágara, en lo que se llama nosotros aquí en esta región, las cataratas del Niágara, que es uno de los saltos más grandes del mundo, después del Salto del Ángel de Venezuela, ese es el más alto, y sirve como para producir energía, para abastecer de agua a toda la región. Luego viene el lago de Nicaragua, entonces vamos a Nicaragua, entonces voy a checar aquí el mapa para llegar a la parte de Nicaragua, a ver si puedo. A ver, estamos en Nicaragua. Aquí en Nicaragua encontramos el Gran Lago de Nicaragua y el lago de Maracaibo aquí en Venezuela. El lago de Maracaibo es el más grande de Sudamérica, muchachos. Y también está un lago que está muy alto, a 3.810 metros de altura. Voy a checar el mapa porque ese está aquí entre Bolivia y Perú. Se llama el lago del Titicaca, entre Perú y Bolivia. Y entonces nosotros vamos a encontrar
que es muy rica porque allí vamos a encontrar también el Iguazú entre Bolivia, Paraguay y Brasil, que son unas cataratas muy importantes. Ahora, también encontramos ciudades costeras muy grandes como por ejemplo Buenos Aires en Argentina, como por ejemplo Montevideo en Uruguay, por ejemplo Valparaíso en Chile, son ciudades costeras muy importantes, Lima en Perú, por ejemplo Barranquilla y Cartagena en Colombia, muchachos. Barranquilla y Cartagena en Colombia, no es porque seamos colombianos, sino que en realidad son ciudades costeras muy importantes. Y tenemos también grandes islas, islas muy importantes como La Habana, Cuba, La Habana, como República Dominicana, Santo Domingo, como Puerto Rico, San Juan, Jamaica, Kingston, son islas muy importantes. Y en ciudades como ciudades muy importantes de México, como lo que nosotros llamamos eh, Cancún y Acapulco. Y en Estados Unidos pues hablaríamos de Nueva York, hablaríamos de lo que nosotros llamamos Los Ángeles, California, nosotros hablaríamos de San Francisco, Miami. Entonces estamos hablando de ciudades muy importantes de América. Entonces el estudio de la hidrografía y el aspecto físico de América es muy importante. Muchas gracias, muchachos.